para continuar con el ciclo de seminarios, vamos a conversar sobre la investigación epidemiológica. Mi grupo está compuesto por la doctora Kimberly Salcedo y por mi persona, la doctora Romina González. Es importante recordar que la investigación epidemiológica tiene diferentes objetivos, dentro de los cuales está la identificación de la historia natural de las enfermedades, la determinación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de las mismas, así como también la descripción de la distribución, frecuencia y tendencia de las enfermedades en las poblaciones y la identificación y explicación de los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades. Los estudios epidemiológicos se llevan a cabo y son muy importantes, pero para poder entender los mismos hay que tomar en cuenta 5 factores, los cuales son el tipo de estudio, el cual puede ser experimental, puede ser pseudoexperimental o no experimental, el número de mediciones, las cuales pueden ser longitudinales o transversales, la temporalidad, la cual puede ser retrospectiva o prospectiva, y los criterios de selección de población, así como también la unidad de análisis, que vendría siendo el sujeto que compone la población de un estudio. Entonces vamos a tener que por el número de mediciones por individuos, un estudio lo podemos clasificar en longitudinal cuando se realizan al menos 2 mediciones. La medición basal para determinar el estado inicial en el cual está un estudio y una subsecuente para determinar la ocurrencia del evento. Pero pueden ser también transversales, donde se realiza una sola determinación en los sujetos de estudio. A su vez, la temporalidad hace referencia hacia el estudio retrospectivo, cuando el investigador lleva a cabo un estudio donde el evento ya fue investigado, o puede ser prospectivo cuando la ocurrencia del evento se registra durante el estudio. Entonces, para nosotros poder entender como tal cuáles son los diferentes estudios y su aplicación en las situaciones de salud, hay que entender un poco sobre este esquema. El investigador, nos preguntamos, ¿tuvo control de la exposición? La exposición se va a referir a aquel factor de riesgo, bacteria, virus, suplemento nutricional, o cualquier factor al cual la población que se va a estudiar va a estar expuesta. Entonces, si el investigador tiene control sobre la exposición, que podría ser, por ejemplo, un fármaco, entonces el estudio se va a clasificar como experimental, y puede ser aleatorio o no. Pueden haber ensayos clínicos aleatorios o no del mismo. Si el investigador no tuvo control sobre la exposición, sino que simplemente se dedicó a describir, el estudio va a ser observacional. Entonces, dentro de los estudios observacionales nos vamos a preguntar si se utilizó un grupo de control. Y si fue así, entonces el estudio se va a clasificar como analítico. Pero el estudio también podría ser descriptivo. Y la diferencia entre un estudio analítico y descriptivo va a ser que el analítico busca conocer la causa y efecto que tiene un fenómeno, por qué ocurrió. Y generalmente usan 2 grupos, es decir, un grupo que esté expuesto y otro que no lo está, como son los estudios de cortes, y un grupo en el cual una población tiene una enfermedad y el otro es un grupo placebo, como son los casos y controles. Si en el estudio fue descriptivo, entonces simplemente en este caso no se busca conocer cuál fue la causa y el efecto de un fenómeno, simplemente se describen los hechos tal cual hayan ocurrido. Generalmente dentro de estos estudios descriptivos están los transversales y los estudios de conglomerado. Ahora, para poder nosotros determinar cuándo un estudio es de corte, cuándo son casos y controles y cuándo son transversales, tenemos que saber primero el orden de los hechos. En los estudios de corte hay que saber, primero fue la exposición y luego el desenlace, entonces es un estudio de corte. Si primero fue el desenlace y después la exposición, es un estudio de casos y controles. Y cuando tanto la exposición como el desenlace se dan al mismo tiempo, entonces los estudios son transversales. En resumidas cuentas, los estudios de casos y controles, ya la población, un grupo de ellas, ya tiene la enfermedad y se busca conocer por qué ocurrió la misma.
Mientras que en los estudios de corte generalmente son grupos de individuos sanos en donde un grupo está expuesto a un factor de riesgo y el otro no lo está, y se va a estudiar ambos grupos por un tiempo y saber cuál es el desenlace, es decir, saber si esto llevó o no a una enfermedad. Entonces, los estudios de corte, cuando los sujetos son seleccionados con base en la exposición, es decir, se elige un grupo expuesto y uno no expuesto, en los que posteriormente se determina la ocurrencia del evento. Estos estudios generalmente son utilizados para estudiar exposiciones raras o poco frecuentes, por ejemplo, las exposiciones ocupacionales que se presentan en poblaciones muy reducidas de trabajadores, evaluación de los riesgos asociados con algún tipo particular de ocupación, y para estudiar exposiciones que se presentan con una baja frecuencia en la población en general. Por ejemplo, un estudio de corte sería un caso o este caso de una corte de 300 pacientes donde hay 120 fumadores y 180 no fumadores. Entonces los fumadores es el grupo expuesto y los no fumadores son los grupos no expuestos. Al cabo de 5 años se obtuvo que 16 infartos de miocardio ocurrieron en el grupo de fumadores, mientras que fueron 4 infartos en el grupo de no fumadores, concluyendo que 6,5 veces mayor es el riesgo de infarto de miocardio en fumadores comparados con no fumadores. Entonces, este es un estudio de corte. Mientras que los estudios de casos y controles, en este se seleccionan los pacientes con base en el evento del estudio, es decir, se elige de manera independiente un grupo de sujetos que tienen el evento de interés, que son los casos, y un grupo de sujetos que no lo tienen, que son los que tienen el evento de interés, que son los casos, y un grupo de sujetos que no lo tienen, que son los controles, y en estos grupos se determina la exposición, eficiente para el estudio de enfermedades raras y eficientes para estudiar enfermedades con periodos de latencia o inducción prolongado. Pero ¿cómo se adecua esto a o cómo se llevan a cabo estos estudios? Aquí tenemos un ejemplo que este estudio, como vemos, tenemos una población donde el objetivo fue estudiar la relación que existía entre el sedentarismo y la hipertensión en adultos del noreste de Argentina. Los casos vendrían siendo los sujetos con hipertensión y los controles vendrían siendo sujetos adultos sin hipertensión, y se investiga si estuvieron expuestos a la posible causa, es decir, al sedentarismo. Luego tenemos los estudios transversales que, a diferencia de los de corte y los estudios de casos y control, es indistinta la ocurrencia de la exposición o del evento. Es decir, los sujetos de estudio son seleccionados sin considerar información sobre la exposición o el evento, y la ocurrencia de esto se determina una vez conformada la población de estudio. Entonces los estudios se denominan encuestas. Los estudios transversales generalmente son utilizados para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población y se pueden estudiar varias exposiciones. Son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo, y se puede estimar la prevalencia del evento. Por ejemplo, determinar la prevalencia de enfermedades como depresión, diabetes, hipertensión en una población. Y por último tenemos los estudios ecológicos o de conglomerados, en el cual se basan en estudios donde la unidad de análisis es el sujeto que compone la población en estudio, y es en estos en los que se mide la exposición y se registra la ocurrencia del evento en el estudio. Se pueden estudiar grandes poblaciones o grandes grupos poblacionales, son relativamente fáciles de realizar y aumentan el poder estadístico, la variabilidad en exposición, y se pueden utilizar información de estadísticas. El análisis de las etapas de una investigación epidemiológica. Primero debemos conocer lo que son dichas etapas. Entre ellas tenemos la observación, la hipótesis, los resultados, los análisis y las conclusiones. Es importante saber que estas etapas suceden de una forma o ocurren de una forma sucesiva. Esto quiere decir que una etapa conlleva a la siguiente etapa. Por lo tanto, es importante saber que si hay una falla o un error en alguna de las etapas, entonces la siguiente se verá afectada, generando así una disminución en la veracidad de la información de dicho estudio o investigación epidemiológica.
Es por ello que en cada etapa se debe realizar una evaluación, evaluando así cada detalle en específico para poder así evitar los fracasos de dicha investigación. Análisis crítico de estudios epidemiológicos. Para abarcar este tema debemos tener en cuenta primero lo que es una base racional. Esta sería la lógica que sustenta la razón de ser de un sistema de calidad, usando así el razonamiento, los datos, el análisis, el contraste de ventajas e inconvenientes de una investigación. En segundo lugar tenemos el análisis crítico de una investigación. Este sería un estudio profundo de un acontecimiento o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus raíces, sus motivos de surgimiento, evaluando así detalladamente cada detalle en específico para poder sacar conclusiones y también ayuda a un mejor entendimiento de una investigación. Veracidad a un estudio de investigación epidemiológica, se debe evaluar cada etapa haciendo así una revisión sistemática y detallada de las diferentes etapas de dicha investigación, ya sea un análisis específico en la parte de la observación, en cuanto a la problemática, las preguntas e interrogantes, en cuanto a las variables y así sucesivamente evaluando cada etapa en específico. En España se realizó un estudio para la elaboración de un instrumento que sirve o serviría para la lectura crítica y evaluación de los estudios epidemiológicos, en este caso de tipo transversales. Este consta de 27 ítems, los cuales se desglosan de la siguiente manera. La primera de ellas, o la opción A, es la pregunta u objetivo de investigación, que en resumen sería a ver si el estudio se basa en una pregunta de investigación que está claramente definida. En la opción B tenemos los participantes, donde se indican cuáles son los criterios de inclusión, los de exclusión de los participantes, así como también de todas las fuentes y todos los métodos de selección si son adecuados para el tipo de estudio. Comparabilidad entre los grupos de estudios para determinar si estos son comparables entre sí, si se usaron los mismos grupos de estudio, si tienen características diferentes o similares y además si se usaron estrategias diferentes para la selección de uno u otros. En la opción D tenemos la definición y medición de las variables principales, donde se exponen o para verificar si se exponen claramente cuáles son las variables de exposición de resultados confusas o modificadoras. Esto es para verificar que ésta se realizó de forma adecuada, evaluando los instrumentos de medición, análisis estadístico y confusión, para saber si este estuvo determinado desde el inicio del estudio, si se especifican las pruebas estadísticas utilizadas y si son adecuadas para dicho estudio. Teniendo en cuenta también si los elementos de confusión posibles en el diseño y en el análisis. Luego tenemos lo que es la valoración global de la validez interna, en el cual se determina si el diseño de estudio permite minimizar la orientación de dicho estudio y si tiene efectos de confusión en el lector. Luego tenemos la opción F, donde se va a evaluar los resultados y verificar u observar si estos son útiles, si pueden ser aplicables, si están bien descritos y precisos. Tenemos las conclusiones, validez externa y aplicabilidad de los resultados, para ver si las conclusiones dan respuesta a los objetivos de estudios. Y de forma general es para verificar si los resultados del estudio son generalizables a la población de estudio y si el contexto en que interesa se pueden aplicar. Por último tenemos el conflicto de interés. En este ítem el lector anota en qué medida este criterio se va cumpliendo, ya sea muy bien, bien, regular o mal. A su vez también evalúa si esos aspectos no están informados o no aplican para dicho estudio. Para la valoración global del estudio epidemiológico, este va a ser alta, media o baja. Cuando hablamos de alta, sería en aquellos en el cual la mayoría de las respuestas fueron muy bien o bien. Va a ser media si la mayoría de las respuestas fueron
bien o regular y va a ser baja si la mayoría de las respuestas fueron mal. Inicialmente, este instrumento se desarrolló para la lectura y análisis y evaluación de artículos originales de salud, pero a su vez también se pudieron aplicar para leer de forma crítica los artículos de investigación, ya sea de estudios epidemiológicos de tipo transversal. Sin embargo, también se pueden avanzar y trasladarlos hacia la lectura y análisis y evaluación de estudios de investigación de otros tipos, ya sea de tipo descriptivo longitudinal o experimentales. Muchas gracias.